Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio más de Ingenio Viral Podcast, tu espacio para la divulgación de ciencia. Hoy tenemos un nuevo episodio, ya estamos comenzando el año, vamos a tener diversas temáticas en torno a la divulgación científica. Y bueno, pues hoy tenemos a una gran invitada. Ella es la doctora Berta Hernández Aguilar. Doctora Berta, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, doctora. Estamos en este momento iniciando el año con una serie de temáticas enfocadas a la divulgación científica. Y bueno, pues también forma parte de esta estrategia en conjunto que estamos haciendo con la Gaceta de CIDTI. En este episodio vamos a tener un tema que tiene mucho que ver con la percepción de riesgo y de cambio climático que existe en la península. Y bueno, antes de comenzar, quisiera preguntarle a la doctora si pudiera comentarnos un poco acerca de su trabajo, de dónde nos acompaña. Claro que sí. Como ya dijiste, mi nombre es Berta Hernández y soy geógrafa de carrera. Soy geógrafa con un doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad y actualmente trabajo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Mérida, y básicamente apoyo en diversas actividades de investigación, sobre todo enfocada a temas que tienen que ver con vulnerabilidad y riesgo, pero también con cuestiones que tienen que ver con ciudades sostenibles, urbanización, periurbanización, riesgos sociohidrológicos, etc. Principalmente apoyo a disciplinas de licenciaturas como Geografía Aplicada y como Ciencias Ambientales. Es ahí principalmente donde me dedico a dar clases y participo en diversos proyectos de investigación que tiene la escuela y también con otras instituciones de la UNAM, también de otros lugares e instituciones también internacionales. Formo parte de una red que trabaja sobre adaptaciones y ciudades sostenibles. Como bien menciona, en esta temática que tiene que ver con vulnerabilidades en la población y que justamente en la península se habla mucho de que siempre estamos como en este riesgo, ¿no? En riesgo por temas de clima, en riesgo por temas de nuestro propio entorno, nuestro propio ambiente, que como pueden notar, en veranos que son más calurosos, en inviernos que a lo mejor son un poco más fríos, que es un paso de huracanes o de tormentas o de ciertos fenómenos climáticos que ocurren alrededor de la península. Y bueno, esto, si le parece, doctora Berta, podemos ya entrar un poco de lleno al tema. Y bueno, quisiera preguntarle primeramente, ¿por qué se considera que la península es una zona de riesgo ante el cambio climático? Sí, claro que sí. Antes de empezar a responder esa pregunta, quisiera que todos los que nos escuchan, ¿no? Transmitir el mensaje que un grupo de colegas hemos estado impulsando desde el inicio, mis profesores, desde que yo fui estudiante también, que es la idea de que los riesgos se construyen socialmente, ¿sí? Entonces hubo una época en la que nosotros asociábamos el riesgo exclusivamente con el fenómeno natural, climático, no muy específico, pero a lo largo de la historia hemos visto que los riesgos, los desastres se construyen socialmente, que no es solamente el elemento geográfico, el elemento climático extremo, sino que hay otra serie de características que generan esa condición de riesgo. Y en ese sentido, decirte que efectivamente la península de Yucatán, por su ubicación geográfica, es propensa a los impactos del cambio climático, a eventos climáticos extremos, como tú ya bien mencionaste, podrían ser huracanes, lluvias extremas, ¿no? Y aumento también de la temperatura del nivel del mar.
pero lo que hay que tener en cuenta es que no son esos únicos elementos los que generan esas condiciones de riesgo, como ya te mencioné, ¿no? También la población que se ubica en la costa va a tener una capacidad para enfrentar esos riesgos de distintas maneras, y eso la puede hacer más susceptible, más vulnerable a enfrentar esos riesgos. Y lo mismo sucede con la población que se ubica en la ciudad, ¿no? Que los que estamos en Mérida también recibimos esos impactos, a pesar de que, digamos, el fenómeno se desarrolla espacialmente en otro lugar, ¿no? Pero eso es lo que genera que podamos decir que la península sí es una zona de riesgo. Hay diversos, si ustedes, o sea, si quisiéramos realmente dar más detalle de por qué decimos eso, hay una serie de artículos en donde podemos revisar esas condiciones más específicas, ¿no? Un estudio que se hizo sobre la vulnerabilidad costera de Soares hace un par de años nos menciona claramente que en la península tenemos que prestar atención a estos impactos de cambio climático, específicamente a lo que existe, por ejemplo, en la contaminación de los cenotes, a la contaminación de los pozos, y también a los impactos en la pérdida de biodiversidad, y cómo esto puede ocasionar que si sucede un evento extremo climático, los efectos van a ser mayores, ¿no? Entonces, esos son algunos de los elementos, ¿no? Y hay gente también que ha trabajado a lo largo del tiempo, gente de la UNAM, Campus ISAL, gente también de la UADY, que han mencionado esa condición tanto geográfica, tanto de características socioeconómicas, culturales, sobre todo. No hay que olvidar que tenemos una gran cantidad de población indígena también. Todos esos elementos nos hacen susceptibles a los impactos del cambio climático, impactos cualesquiera que estos sean. Por supuesto, Berta. Y justamente en otros episodios anteriores hemos tenido igual la fortuna de tener otros invitados que nos comentan esta parte, que existen eventos o fenómenos climáticos o ciertos factores que hacen el cambio climático pueda ser más propenso o no en ciertas áreas, incluso aquí en la península. Pero también existe esta parte social, como bien menciona, que tiene donde están inmersos pues las zonas urbanas, las zonas costeras, las zonas rurales, y que justamente dependiendo de cómo se desarrollan estas diversas comunidades, pues surgen como ciertos factores de vulnerabilidad al respecto. Y quisiera preguntarle cuáles son estos factores en la población de las diferentes regiones de la península. Mira, es una muy buena pregunta, y yo creo que muchos investigadores ya han tratado de responderla, ¿no? Y hay muchísimos trabajos que te pueden ayudar a explicar esa vulnerabilidad, ¿no? Porque efectivamente cada grupo social, cada comunidad, cada región tiene características particulares. Entonces, poder decir quién es más o menos vulnerable es todo un reto, ¿no? Porque además implica pues esa selección de características que se van a mencionar, ¿no? Pero digamos, en general, ¿no? Hay como las ideas principales que podemos usar para justo identificar esos factores, pues tiene que ver con las características socioeconómicas primeramente, ¿no? Esto que les mencionaba hace ratito, que es pues la capacidad que tenemos nosotros para enfrentar esos riesgos, ¿no? O esos impactos que pueden generar por los eventos climáticos extremos. Y bueno, algunas de esas capacidades se pueden identificar no solamente dentro de la comunidad, por ejemplo, cómo responde a un sistema de alerta temprana, cómo se prepara para enfrentar una lluvia extrema, por ejemplo. También hablamos de capacidades institucionales, ¿no? Capacidades pues de nuestros gobernantes, que al final del día son ellos quienes también responden durante una situación de riesgo, ¿no? Y esto es un elemento también que de repente queda ahí
rezagado, pero pues que también es importante, ¿no? Porque al final los que debemos responder o debemos de actuar siempre en el sentido como comunidad, ¿no? Al final es todo un grupo quienes van a sufrir los efectos. Entonces, características socioeconómicas, capacidad para enfrentar esto, puede ser, por ejemplo, el tipo de vivienda con la que contamos, ¿no? Por ejemplo, si en un evento climático nos quedamos a lo mejor días sin agua, ¿no? Bueno, pues tengo en mi comunidad, pues estamos bien organizados, sabemos que está el pozo de esta persona o hay un pozo colectivo, entonces pues aunque hay un impacto, aunque estamos en una situación de escasez de agua, pero podemos enfrentarla porque ahí hay un recurso, ¿no? Una reserva o una forma de actuar, ¿no? Y lo mismo también, por ejemplo, Protección Civil, que digamos es el actor que más resulta cuando hay una situación de riesgo, pues es con qué capacidades cuenta la institución, tenemos los recursos, los materiales para enfrentar, vamos a apoyar, ¿no? Por ejemplo, con mis estudiantes hicimos una visita a Sierra Papacal durante un evento que ellos tuvieron de inundación bastante grande, y entonces nos decían, bueno, pues es que no podíamos caminar, o sea, la calle estaba inundada, fue una lluvia pues atípica, extrema, y pues no supimos cómo enfrentar, no es algo que enfrentemos todos los días, ¿no? Entonces ahí la capacidad de las autoridades para responder pues sí tardó un poquito porque no estaban bien organizados, pero al final del día lograron apoyar a las comunidades, ¿no? Esas características socioeconómicas, las características institucionales, los mismos recursos con los que las personas cuentan, por ejemplo. Otro caso sería en la pandemia, aunque lo vemos ya también como otro tipo de riesgo, pero por ejemplo en la pandemia hubo ciertas redes de actores que, aunque estábamos todos encerrados, pues algunas de las comunidades, en el caso de Yucatán, que voy a hablar específicamente, pues ellos se comunicaban a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, para vender sus productos, ¿no? Y para poder enfrentar esa situación. Entonces, digamos, esos recursos nos hacen más o menos vulnerables, ¿no? Y hay que considerarlos además de la amenaza misma, ¿no? Esa capacidad que tenemos. Y no con eso quiero decir que la carga debe ser para nosotros, sino debe ser se debe actuar de manera colectiva, ¿no? Para enfrentar esas situaciones. Y se deben de crear capacidades, eso es importante, ¿no? Capacidades para enfrentar y de ambas, capacidades colectivas, capacidades para las autoridades, ¿no? Para enfrentar estas situaciones, ¿no? Y eso es lo que yo más impulso en mi trabajo, ¿no? Que la vulnerabilidad debe considerar esas características socioeconómicas, institucionales, incluso políticas, ¿no? Porque van a tener un efecto sobre cómo enfrentamos los riesgos y cómo podemos, pues sí, de alguna manera tener menos impacto de esos fenómenos o de esos eventos climáticos extremos. Sí, como bien menciona, creo que a medida que somos más conscientes pues, de estos riesgos, de todo lo que implica pues, vivir un evento, un fenómeno meteorológico o climático, podemos prepararnos mejor. Es algo que se ha ido construyendo a partir de los años. Sin embargo, pues dependiendo de la característica o de la naturaleza de este evento, como fue el caso de Sierra Papacal, que fue un evento de hace 3-4 años atrás, en el cual pues sí hubo una inundación muy fuerte y justamente tocó porque estábamos en pandemia. Entonces fueron varios factores y además creo que fue una inundación a manera generalizada en varias regiones del estado. Entonces eso igual pues merma mucho pues la capacidad de respuesta, ¿no? Y sobre todo en estas poblaciones más vulnerables o en las poblaciones donde tienen menos elementos para sobrellevar este tipo de impactos, que estos también se vivieron en la ciudad de Mérida, tampoco estuvieron exentos. Y bueno, también quisiera preguntarle en cuestión de un artículo que nos compartió en la Gaceta de CIDETEI, que habla mucho acerca de la región de la costa.
y quisiera preguntarle si pudiera platicarnos un poquito más acerca de los factores de riesgos que ocurren en la costa yucateca, sobre todo porque ellos reciben tal vez cuando vienen estos eventos meteorológicos como del norte, como de las tormentas tropicales, que las turbonadas y entre otros. ¿Cuáles son estos factores de vulnerabilidad? Claro, mira, mencionar que ese pequeño artículo que compartí con ustedes y que comparto con todos fue resultado de un proyecto de investigación que llevó a cabo el doctor David Romero, también de la ENES Mérida. Él es geógrafo físico, y entonces la idea con este proyecto era justo evaluar la percepción de las poblaciones de la región con relación al cambio climático, para comparar realmente si esa percepción tenía relación con lo que los datos nos dicen, ¿no? Digamos, si ustedes quisieran saber un poquito más, esa es la parte física que maneja el doctor Romero, y él pues tiene ahí los datos, ¿no? Realmente cuánto ha cambiado el clima, digamos, qué tanto a esa evolución de los huracanes, de las lluvias extremas, de las sequías, qué tanto ha cambiado estadísticamente, digamos, como él lo maneja, con relación a quien lo vive, o sea, a las comunidades, ¿no? Como tú lo dices, bueno, a ver, entonces cuénteme realmente qué está pasando, porque ustedes son los que viven aquí, los que viven en la costa, los que tienen ahí a la mano esa información, ¿no? Entonces, lo que hice, digamos, porque yo llevé toda la parte de trabajo con las comunidades, fue pues tratar de llegar con las comunidades de toda la región de la península, ¿no? Hicimos trabajo de campo en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, ¿no? Tratando de lograr obtener esta información. Y es bien interesante porque creo que uno de los resultados principales, ¿no? Son como los factores. ¿Qué dice la gente que es cambio climático, ¿no? ¿Qué entiende, ¿no? ¿Cuáles son esos, como tú dices también, esos factores que generan pues que sean más vulnerables o que ocasionan por qué existe esto, ¿no? ¿Por qué existe el cambio climático? Entonces es bien interesante porque la gente pues dice que sí está interesada en el tema, ¿no? Pero asocia impactos de cambio climático con contaminación. Entonces lo pueden leer ahí, ¿no? Pueden ver la gráfica de esos impactos, pues están más identificados como contaminación, ¿no? Entonces nosotros podemos decir el cambio climático pues en estos fenómenos extremos, ¿no? Que suceden, pero para la gente son cuestiones de contaminación de agua, basura en la calle. Sí hay gente por supuesto que nos mencionó que pues la sequía, ¿no? Cosas así, pero lo que más resulta pues es eso, ¿no? Que lo asocian con factores de contaminación y basura sobre todo, ¿no? Es impresionante que la mayoría que nos respondió es eso, que es un factor, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, todos están interesados. Lo que identificamos es que creo que hace falta más comunicación a estas comunidades con respecto. Hay gente que está muy interesada en saber más, por ejemplo, saber qué es lo que ocasiona que los impactos de cambio climático sean más fuertes. Por ahí diseñamos una pregunta de ¿usted qué está dispuesto a hacer para reducir los impactos del cambio climático, ¿no? Y es bien interesante que pues dicen que están dispuestos a hacer si la otra persona también, ¿no? O sea, si mi vecino dice que él también lo va a hacer, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces es muy interesante eso, y también es interesante pues que asocien qué elementos generan más problemáticas de cambio climático, por ejemplo el uso del aire acondicionado, ¿no? Este tipo de detalles que ustedes pueden ya revisar más en el artículo, ¿no? Pero básicamente fue eso, ¿no? Y mencionar otra cosa que encontramos es que la percepción es que sí hay impactos, ¿no? Entonces íbamos a las comunidades y nos decían es que sí, es que hace 20, 30 años yo tenía claramente identificado mi estación de lluvia, mi estación de calor, ahora no puedo sembrar mi cultivo porque pues es un atinar de qué va a pasar, hace unos meses hacía muchísimo calor, hoy debería estar lloviendo y no está lloviendo, entonces algo está pasando,
pasando, ¿no? Entonces ellos claramente identifican que hay un cambio, ¿no? Que hay un cambio. Sin embargo, si ustedes hablan con el doctor Romero, sus datos dicen lo contrario, dicen que pues estamos ahí, ¿no? O sea, no hay como un punto más alto, ¿no? Si viéramos una gráfica, sino que ahí vamos, ¿no? O sea, que los datos dicen que estamos bien, ¿no? O sea, que sí hay eventos extremos, pero pues que no es que haya un cambio radical, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Pero en realidad, pues sí, la gente asocia esos cambios en los eventos extremos y en las temperaturas, sobre todo. Pues bastante interesante con lo que nos está comentando, que justamente, igual en otros episodios se han hablado de, por ejemplo, las temporadas de lluvia, que uno pareciera, dice que la sequía es que la sequía dura más tiempo, y resulta que no. Resulta que la lluvia en la región sigue siendo la misma. A lo mejor ya no se da en estas fechas que suele darse como en ciertos meses determinados, pero la cantidad de lluvia sigue siendo la misma. Pero como bien menciona, al final pues la población también asocia hacia otro tipo de concepciones los eventos de cambio climático. Igual pues al final es conocimiento que también es importante, y porque al final pues es la población quien vive todos este tipo de ambientes y de fenómenos. Para ya ir concluyendo, quisiera preguntarle, entre la percepción de la gente con los fenómenos de la región, ¿qué podemos concluir a partir de esta investigación que usted ya ha realizado? Mira, podemos concluir muchas cosas. Yo creo que la más importante, que es la que siempre intento transmitir, ¿no? Es que el conocimiento local es clave, ¿no? Para la toma de decisiones, en este caso, para la política, por ejemplo, de mitigación de los impactos de cambio climático en la región de la península, ¿no? Entonces, sí hay cambios que ellos han identificado, sí hay efectos que claramente los tienen identificados históricamente y que los han vivido. Entonces, yo creo que una de las conclusiones es que debemos incorporar ese conocimiento en nuestra política, ¿no? Entonces, ese conocimiento más el conocimiento científico que nos dice que pues el cambio en la temporalidad pues no ha sido tan amplio. Yo creo que con eso podríamos generar mejores capacidades, ¿no? Capacidades para enfrentar esta problemática y sobre todo para poder también transmitir, ¿no?, el conocimiento a estas comunidades, porque si hay una pequeña brecha, o sea, sí hay como que momentos en los que no hay una claridad de qué son esos impactos, de por qué me está pasando esto, de dónde viene este cambio de lluvia o cómo lo puedo enfrentar. Entonces, yo creo que lo que podemos concluir es que hace falta más comunicación de este tipo de problemáticas, ¿no? Pero la comunicación tiene que ser, digamos, en un canal directo, ¿no?, con ellos. Entonces, este tipo de proyectos de investigación que incorporan el conocimiento y que incorporan la percepción de las comunidades son indispensables, y ese sería uno de las conclusiones. La otra es que hay interés, ¿no? Hay interés de participar en estos temas, de saber cómo actuar, ¿no? O incluso, como lo mencionaba, de qué tengo que hacer yo para reducir esos impactos de cambio climático, ¿no? Desde mi hogar, desde mis acciones individuales, ¿qué tengo que hacer yo? Y otra cosa también es que, por ejemplo, si para mí la problemática, ¿no?, más importante es la cuestión de la contaminación del agua, la cuestión de la basura en mi comunidad, bueno, ahí tengo yo, digamos, como autoridad o como académico, una puerta, ¿no?, para desarrollar alguna estrategia, ¿no? Primero para comunicar bien cuáles son esos impactos del cambio climático, pero luego también para darle valor, ¿no?, a esa preocupación genuina que tiene la comunidad de cierto problema ambiental, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos son importantes. Concluimos eso, ¿no?, que la percepción es indispensable en cómo actuar
actuar, en cómo responder y cómo generar políticas, en este caso pues políticas de adaptación. ¿Qué cosas tenemos que atacar, digamos, o trabajar que requieren más trabajo para comprender, para transmitir y para que entonces la gente se sienta más segura al momento de actuar para enfrentar estos riesgos, ¿no? En caso de que sucedan y pues esté más preparado al final del día, ¿no? O sea, las sequías van a seguir sucediendo, las lluvias extremas van a seguir sucediendo y pues lo que genuinamente queremos es que el impacto sea menor, ¿no? Entonces, para eso, pues necesitamos saber qué es lo que opinan las personas, ¿no? ¿Cuál es su nivel de vulnerabilidad, si así lo quieren llamar, y cómo podemos crear capacidades, en ellos y capacidades institucionales para enfrentar esos impactos. Eso sería. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Berta, por habernos acompañado el día de hoy. Creo que ha sido un programa pues bastante enriquecedor en este aspecto. Como bien menciona, el trabajo en conjunto para enfrentar los fenómenos meteorológicos o climáticos y también tomar en cuenta pues esta parte del desarrollo en las comunidades, en las ciudades, en las costas, en las diferentes regiones, tiene que ser consciente y también hace falta estos espacios de comunicación, estas vías de comunicación entre la academia, el gobierno y la comunidad o la población en general. Hace falta todavía mucho trabajo y qué bueno que desde la ENES Mérida y desde la UNAM pues existen este tipo de esfuerzos y de desarrollos para justamente hacer más pequeña esta brecha que existe o incluso en algún momento pues generar estos canales de comunicación directa y que la propia población pueda tener acceso y se prepare mejor ante este tipo de fenómenos. Antes de terminar, no sé si quisiera agregar algo que se nos esté escapando, alguna invitación para estudiar en la ENES o en la UNAM. Claro que sí, muchas gracias. Sí, nada más voy a tomar unos minutos para agradecer primeramente a ustedes por el espacio, ¿no? Me parece que deben existir más de estos canales de comunicación. No sé quién nos esté escuchando, pero agradezco el espacio. Estos temas siempre me emocionan, es algo que yo llevo trabajando desde hace mucho tiempo y nada, pues sí. Desean más información sobre esto, si hay algo que quisieran explorar, que quisieran no, y con todo gusto me pueden encontrar en la ENES Mérida. Y sí, recordarles que voy a aprovechar el comercial para decir que vamos a tener una puertas abiertas en la ENES Mérida el sábado, me parece que es 27 de enero, de 9 a 2 de la tarde. Todos están invitados para ver pues qué tipo de investigación y qué tipo de trabajo y qué tipo de licenciaturas se ofrecen, ¿no? Creo que la mayoría de mis colegas pues tienen como que esta visión, ¿no? De comunicar un poco más allá, de tener esta relación más con la sociedad, con los actores de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad. Si están interesados en visitar la ENES, pues va a estar abierto, ¿no? Y pues contamos con 6 licenciaturas y pues nada más. Y nuevamente pues muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ya lo saben, amigas y amigos, ahí están las puertas abiertas que próximamente van a ser en la ENES Mérida. Justamente, si no me equivoco, es la que está junto a la Universidad Politécnica de Yucatán. ¿Es correcto? Sí, es correcto, junto a la UPI, ahí nos encuentran. Maravilloso. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos el día de hoy. Desde donde sea que nos escuchen, en la escuela, en el trabajo, en el autobús, haciendo la tarea, donde sean, ahí les mandamos un gran saludo. Y pues ya para despedirnos, pues les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Y pues pueden escucharnos en Spotify, en YouTube. Estamos también ya en Amazon Music. Nos encuentran como Ingenio Viral. Mi nombre es Dani y nos escuchamos en una próxima emisión del podcast. Hasta luego.
Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral Podcast es una producción del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de las CIES. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni de derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición oficial de las CIES o de alguno de sus integrantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar con la autorización directa y por escrita de las partes en términos generales de derechos de autor. Mérida, Yucatán, 2023.